Vale, supuestamente estamos ya grabando. Bueno, hola a todos. Hoy os traigo una charla con Noeli Méndez, el creador de Vanguard Economic Research. Como ya le he dicho antes, un placer tenerlo aquí en mi humilde canal. Así que de verdad que muchas gracias por venir y darme la oportunidad primero de conocerte de primera mano y segundo de que podamos aprender algo todos hoy, la verdad. No, el placer es mío, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto y nada, a intentar aportar aquí un poquito de valor y compartir entre ambos. En esta charla vamos a hablar un poco, pues, de los propósitos, ¿no? De tus propósitos, de algunas dudas, de obsesiones y también un poco de futuro, ¿vale? Porque detrás de cada análisis, pues, hay una historia, pero detrás de ese análisis, pues, también hay una persona, que en este caso eres tú. Para que la gente te conozca un poco más, pues vamos a hacer unas preguntillas que espero que les guste a la gente también. Entonces, antes de empezar, pues me gustaría que te presentase un poco, aunque seguramente casi todo el mundo de este mundillo mínimo sabe quién eres, pero por si hay algún despistadillo que está viviendo debajo de una roca, básicamente. No, no te creas, no soy yo tan popular. De hecho, mucha gente apenas me está conociendo este año realmente. Y yo, bueno, mi nombre es Noeli Méndez, yo soy fundador y analista principal en Vanguard Economic Research. Soy analista financiero independiente con más de 5 años invirtiendo. Soy el fundador de Vanguard Economic Research y vanguardeconomicresearch.com, que es básicamente un research donde publicamos estudios de inversión y tesis de inversión para inversores retail, como cualquiera que nos esté escuchando. Y básicamente lo que hacemos es hacer los análisis y estudios de forma profesional y avanzada y proporcionárselo ya realizado para que ellos entiendan bien las empresas en las que están invirtiendo y puedan tomar mejores decisiones de inversión. Eh, Luego, bueno, no sé qué más te puedo contar. Tengo un MBA por la Escuela de Negocios de Barcelona, también tengo un máster de experto en gestión de activos, también tengo un máster de control financiero. Eh, pero vamos, que todo eso a mí realmente lo que es el análisis de bolsa, el análisis de empresas, no me ha aportado gran cosa. Al final, todo ese trabajo al final sale del trabajo de cada uno, quiere poner en investigar y profundizar en los conceptos y pelearse con los informes anuales y pelearse con las empresas, y es de ahí donde vas cogiendo cada vez más experiencia. Y poco Claro. más te puedo decir, al final soy como cualquiera de los que probablemente esté escuchando, que empezó a invertir sin tener mucha idea y perdiendo dinero, y poco a poco pues he ido mejorando la metodología, entendiéndome mejor a mí mismo, entendiendo mejor mi exposición al riesgo, y a partir de ahí pues midiéndome y tratando de maximizar la rentabilidad. Perfecto. Eh, en cuanto a la entrevista, pues se va a dividir como en tres bloques, ¿vale? Que serían como diferentes preguntas. Así que si te parece, pues comenzamos con ellas. Sí, claro. Cuanto al primer bloque va a ser un poco más sobre una perspectiva un poco más personal, ¿vale? La primera pregunta sería si alguna vez has sentido presión al saber que tu análisis puede influir en decisiones reales de muchas personas. Sé que es tu Muy trabajo, buena pregunta. pero al fin y al cabo siempre te puede llegar a afectar ese factor psicológico y si es así, ¿cómo lidias con esa sensación? Sí, la verdad que buena pregunta, y no sé por qué no me la ha hecho nunca nadie, porque realmente es una pregunta o es algo que es total, ¿no? O sea, yo sí, o sea, se siente realmente la presión cuando publicas análisis y estudios de forma pública, y sobre todo sabiendo que hay gente que, bueno, que de alguna manera va a acabar tomando decisiones de inversión en base a esos análisis. Al final, ¿cómo yo paleo eso? Pues bueno, primero siendo lo más riguroso posible y lo más objetivo posible. Por eso cuando ven mis análisis se ve que soy extremadamente objetivo. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, yo no invierto en una empresa durante el análisis hasta que no está terminado, y entonces ya decido si comprar o no. Pero antes no, para mí sesgado, ¿no? Precisamente para ser lo más objetivo posible, por un lado. Segundo, trato de formar a todos mis oyentes y a mis lectores para que entiendan por sí solos las empresas que analizo, y proporciono para ello lo que es la fase uno de estudio, que es recopilar ahí en un gran documento todos los informes anuales, llamadas de ganancias, Investor Day, informes de mercado, todo lo que sea que yo haya utilizado para el estudio, lo meto ahí en ese gran informe, analizado, explicando cómo voy haciendo el análisis para que se entienda cómo llego a esas conclusiones, de manera que un tercero que lea ese informe entiende perfectamente cómo yo he llegado a esas conclusiones y puede determinar por sí mismo si cree o no que está en consonancia con mi opinión.
de manera que no está tan limitado a lo que yo diga, sino que puede entender realmente de dónde viene. Luego yo sé, evidentemente, que hay mucha gente que lee solamente la tesis final, por eso soy también muy riguroso en la tesis final y las hago tan largas, porque entiendo que si la gente leyese el estudio preliminar, pues las tesis yo las haría mucho más breves, porque simplemente tendría que dar las conclusiones del estudio. Pero como ya sé que no, precisamente ¿cómo se dice? Digamos, porque esa presión se reduzca, Sí, me trato de garantizar que el inversor, el oyente, el lector tenga la máxima información posible. Y por eso en la tesis la hago tan completa. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que sean tan largas y tal, pero creo que si alguien se lee solo la tesis, obtiene la información suficiente para entender la empresa por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Eso me tranquiliza porque sé que la gente que lee mis estudios no hace inversiones a ciega. De hecho, yo con la mayoría de gente que lee mis estudios debato y me preguntan e intervienen. Algunos me han hecho incluso reflexionar y cambiar perspectivas. O sea, siempre hay una retroalimentación porque yo no te publico un informe de esto está barato, tal y punto, sino que te explico todo y te explico cómo yo llego a esas conclusiones y a partir de ahí, claro, se crea una conversación, digamos. Además, como mis estudios son tan largos, sí, ya me sirven de filtro para que toda la gente o la mayoría de gente que invierte sin pensar y simplemente porque lo ha dicho un youtuber o lo que sea, yo toda esa gente ya me la quito en medio porque claro. para empezar tienes que haberte visto mi tesis completa, que son 2 horas y pico, 3 horas y pico si la ves en vídeo, o 70, 90 páginas si la lees en texto, por lo cual yo sé que van a llegar al final solamente la gente que realmente está interesada en aprender y entender en lo que está invirtiendo. Entonces me tranquiliza mucho porque sé que la mayoría de gente que lee mis estudios está en esa situación. Ya sirven de propio filtro en sí mismo. Y eso es lo que a mí me elimina la presión. Claro, tú haces una hoja de ruta y dejas claros los pasos que has seguido para que esté claro, eso es la clave. Sí, o sea, es que de hecho literalmente voy explicando ya yo en mis estudios, tú vas a un informe anual mío y vas viendo paso a paso las reflexiones que yo voy haciendo, es que las dejo por escrita, las dejo plasmadas. Claro. Entonces puedes decir, joder, pues esta conclusión que ha sacado él aquí yo no la veo igual, ¿sabes? O Mm, sea, vas a claro, tener siempre tu propia sí. capacidad de discernir. Y claro, al traspasar tanto tiempo analizando esas empresas, haciendo esos análisis, y hablando también con diferentes personas, en definitiva conociendo este mundillo, siempre se dice que qué tipo de inversor quieres ser, pero también se podría preguntar qué tipo de inversor no te gustaría convertirte, es decir, lo que intentas un poco más evitar, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión? Yo intento evitar ser especulativo, lo primero. O Ujú, sea, a mí me gusta entender lo que compro y entender por qué lo compro. Por eso no compro nada que se diga en general o en redes o por cualquier persona que lo compre, sino que me gusta entender en profundidad ese negocio porque no me gusta ser especulativo. Y no me gusta tampoco sufrir en las caídas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el mercado va mal y las acciones empiezan a caer, cuando todo sube, es muy fácil invertir en cualquier cosa, claro, comprar cualquier cosa que digan por ahí y tal, y tampoco leértelo mucho porque, bueno, igual está subiendo, ¿sabes? Pero cuando todo empieza a caer, ahí es cuando la gente ya lo pasa mal, te empiezan los sustos, las taquicardias, no poder dormir, etcétera. Es como a mí ya me pasó hace ya varios años, yo lo que decidí fue dedicar suficiente tiempo a cada empresa como para entenderla y que cuando haya caídas no sufrirlas, porque realmente la volatilidad es una cuestión de precio, pero que entienda yo realmente a la empresa cómo le afecta a X situación y que entienda lo que tengo o no tengo. Entonces pueda tomar decisiones o simplemente no hacer nada, que es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos. Entonces, yo creo que eso lo he conseguido. Por ejemplo, en abril, cuando hubo las caídas, la verdad que estuve súper tranquilo, no hubo una gran volatilidad. De hecho, mi cartera solo hice movimientos de compra claro. y las ventas que eran las que no habían caído prácticamente y que estaban en máximos y las usé para recomprar otras, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que quiero. Entonces, quiero evitar todo lo que me aleje de ello. Todo lo que es el ruido, todo lo que es invertir por noticias, no me gusta invertir por noticias, primero porque nadie las entiende ni nadie las sabe interpretar, o sea, tú puedes tener una noticia terriblemente mala, que macroeconómicamente es evidente que es mala y aún así el mercado te suba y viceversa. Entonces, yo, por ejemplo, no invierto por macroeconomía ni invierto por noticias y no quiero ser un inversor de este tipo porque me parece muy estresante porque el mercado casi que no hay quien lo entienda en ese sentido, Sí, ¿no? Entonces, a sí, corto plazo, como no se entiende, no me gusta especular a corto plazo, me gusta especular
o sea, no me gusta especular a corto plazo, lo que me gusta es invertir a medio y largo plazo, precisamente porque cuanto más largo sea el plazo, menos impacto tienen las noticias catastrofistas de corto plazo. Claro, mantener tu enfoque en largo plazo. Ujú. Eh, un poco repasando lo anterior que me has dicho, eh, que tú hasta que no acababas un análisis no invertías. Me gustaría también saber si has experimentado alguna vez esa sensación de saber tanto o tener tantos datos en la cabeza que te haya dificultado de alguna forma tomar esas decisiones de decir, vale, quiero invertir en esta empresa. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Cómo puedes solucionar Sí, o esa? sea, estás hablando de la parálisis por análisis, entiendo, Sí, ¿no? Es eso, decir, exactamente. sí, sí, evidentemente. O sea, lo primero que hay que dejar claro, lo primero que hay que entender, o que yo me trato de explicar a mí mismo, es que nunca vas a conocer una empresa al 100%, o sea, ni siquiera sus propios equipos directivos las conocen al 100%, menos la Mm, vas a conocer tú desde fuera, ¿no? Entonces, yo lo que intento conocer es todos los factores clave diferenciales que me pueden a mí mover la valoración de una empresa, pero no necesito saber qué desayunan los trabajadores en la fábrica a la hora de la merienda, ¿no? Entonces, claro, es verdad que, por ejemplo, yo en mi caso soy muy, muy perfeccionista, eso es cierto. Entonces, yo intento llegar siempre a toda la máxima información posible, pero yo mismo lo que me he ido estructurando es un sistema que me limite a mí mismo. ¿Por qué? Porque si no, siempre voy a estar buscando más información y no voy a terminar nunca el análisis, ni voy a tomar nunca una decisión, porque siempre puedes sacar más información de la que ya hay mm, disponible, ¿sí? Entonces, mi propio sistema lo que está pensado es para limitarme a mí mismo, para que pare en ciertos puntos y que en ese compendio de información yo ya extraiga lo suficiente como para poder tomar una decisión, una valoración. Normalmente con ello ya puedo. Si se da el caso extraño de que no pueda, entonces ya mm, tengo que ampliar el estudio, pero eso sería algo excepcional y que hasta ahora no me ha pasado. Pero claro, eso sería en un caso donde la empresa no me ofrezca la suficiente información X y tenga que ir a buscarla en otros sitios, pero no es lo habitual. Entonces, yo me limito ya a mí mismo en mi propia estructura en cuatro fases a extraer cierta información siempre y en base a ello obligarme a mí a ya sacar las conclusiones. Luego, claro, eso no acaba nunca. O sea, claro, yo puedo terminar la tesis, ¿vale? Y yo publico la tesis y yo ya puedo tomar una decisión de inversión. Si publico una tesis es porque ya tengo información suficiente para tomar una decisión. Ahora, yo sigo dándole seguimiento, sigue apareciendo nueva información después y eso es lo que luego va a hacer que te cambie tu perspectiva, que actualice el precio objetivo. ¿Por qué hago actualizaciones de precio objetivo? Porque va apareciendo nueva información. Quizá claro, porque reportan nuevos datos o porque había datos que yo no había visto nunca y que de repente encuentro y que sí que son relevantes y me cambian la situación. Entonces, por eso son dinámicas los precios objetivos y no son estáticos. Extrañados de alguien que tenga precios objetivos estáticos, porque sí, no es lo normal, claro, porque siempre hay nueva información que va apareciendo. Ahora, no hay que matarse por buscar siempre la última información, porque siempre va a haber más. sí, es verdad. Siempre las empresas son una máquina de hacer información, es imposible estar 100% al día todo el rato y si no te vuelves loco, Sí, sí, sí. básicamente. Hay que Y me ha pasado, o sea, perdón, respondiendo a la pregunta, sí, esa sí. explicación me ha respondido, sí me ha pasado, claro. De hecho, a mí al principio, bueno, y no tan al principio, hace un par de años, me pasaba. Yo por ejemplo, fíjate, hace un par de años yo tardaba en promedio 2 meses y medio por Sí, compañía. ¿Eh? fíjate, Imagínate, claro, claro. ¿verdad? También tenía mi otro trabajo y tal, pero vamos, Sí, sí, en horas eso eran aproximadamente 170 sí, horas por compañía, más o menos, ¿no? A veces pues, eran más de 2 meses incluso. claro, Claro, evidentemente si haces eso es mortal, no vas a acabar sí, nunca. Luego ya pues fui aprendiendo que no hay tanta diferencia entre un estudio completo de lo que yo tardo normalmente ahora, que son 80 horas, a uno ujú, de 180, porque básicamente ya hay información que se empieza a repetir. Es raro que ya encuentres datos más diferenciales, ¿no? A no ser que claro, estemos hablando de una compañía muy, muy pequeña y tal, y entonces, bueno, puedas extraer información que la mayoría del mercado no tenga acceso, pero no es tan lo habitual. Ahora yo de normal, pues eso, tardo unas 80 horas o menos, y tardo 80 horas incluyendo preparar las diapositivas, redactar la tesis, ponerla bonita, tal y cual, ¿no? O sea, lo que es análisis, a lo mejor serán 60, 65 horas máximo, yo creo. Todo lo demás ya es lo que tardo en subirlo a la web, hacer diapositivas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, se ha reducido pues, bastante el tiempo y la idea es que cada vez se vaya optimizando más. ¿Por qué? Porque ya vas aprendiendo qué información es relevante y qué no. Y mm,
lo no relevante lo empiezas a desechar. Y lo relevante es lo que te vas a quedar. Entonces, en cada empresa o cada sector tiene sus diferentes KPIs relevantes y es a por lo que vas. Y luego yo pierdo mucho tiempo en la parte cualitativa, que esa sí me importa mucho, porque creo que sí que es diferencial. Eso no, ahí no he ahorrado mucho tiempo, pero porque creo que es relevante y creo que es donde puede marcarse la Claro. diferencia, ¿no? En hacerse las preguntas correctas, en hacer las interpretaciones correctas y en entender el equipo que hay detrás. Vale, estas han sido, Noeli, las 3 primeras del bloque, ¿vale? Espero que te hayan gustado estas 3 primeras. La verdad es que para Sí, sí, muy bien. conocerte un poco más, de forma personal, lo que hay, pues, en cuanto al análisis, ¿no? Ujú. La siguiente sería un poco más lo que hay detrás, de la parte invisible, ¿vale? Hemos pasado de lo personal, pues ahora un poco más a lo invisible del análisis, es decir, lo que hay detrás, pues, la pregunta sería si más constante, esos análisis que te han llevado tantas horas, ¿no? ¿Ha habido un momento en el que te has obsesionado, incluso soñaste con ella, o no podías dejar pensar en ella a todas horas, básicamente porque o no encontrabas esa información que querías, o de alguna otra manera? No, llegar al punto de soñar con una empresa no me ha pasado. Menos mal. Yo sí que, no, además creo que sería mala señal, ¿no? No. Claro, De hecho, yo, por ejemplo, yo cuando vendo una posición es porque antes de irme a dormir se me viene a la mente el pensamiento de por qué la estamos llevando, no deberíamos de venderla ya, tal. O sea, cuando ya yo me voy a dormir, que es mi momento más tranquilo del día, y estoy pensando en una empresa, es malo. O sea, si estoy pensando en ella porque no la tengo, entonces es muy bueno y entonces lo que hago es comprarla. Si estoy pensando en ella porque la tengo, entonces me preocupa, es señal de que debería de venderla normalmente, ¿eh? Entonces, no me ha pasado de soñar con ninguna empresa. Sí me ha pasado de estar obsesionado porque estoy buscando un dato concreto o un KPI concreto claro, que no encuentro por ningún lado. Me ha pasado muy recientemente ahora en Cone. Estoy analizando Cone ahora y Otis es una compañía que revela sus KPIs principales, que básicamente es la conversión de nuevos equipos a mantenimiento y la retención, ¿vale? Que son los dos factores principales en servicio. Y en Cone yo me había leído ya los informes anuales, las llamadas de ganancias, Investor Day y tal, y no habían dado ni una sola vez esos datos. Yo estaba ya totalmente, digo, es que estoy perdiendo el tiempo, o sea, es que hasta claro, ahora todo lo que he hecho no ha valido nada. Y no lo claro, encontré hasta el último Investor Day porque cambiaron el equipo directivo y el nuevo decidió ser más transparente y ya sí que dan los datos. Me he comido todo el camino y yo ya sí que estaba desesperado porque digo, joder, es que si no encuentro el dato, no puedo terminar esta tesis. claro, claro, Entonces, eso sí me preocupaba, pero no es algo que te diga, oye, me atormenta por las noches para dormir, no, pero sí que mientras estoy obsesionado con ello y hasta que no lo encuentro no paro y al final lo encontré. Y bueno, de ahí saca varias conclusiones también, ¿no? De que el equipo directivo anterior, pues claro. para mí no estaba a la altura, normal que también la hayan cambiado, la comunicación de la empresa era fatal, el cambio con el nuevo equipo ha sido brutal y claro, eso también me habla del nuevo equipo, qué buen equipo directivo ha entrado, que conecta muy bien con el inversor, habla de los principales indicadores financieros que nos interesan. Claro, eso es información también relevante, o sea, no ha sido una pérdida de tiempo como tal, Claro. pero sí, o sea, te puede pasar de estar obsesionado con encontrar ciertos datos y tal y que no aparezcan, o incluso me ha pasado de tener que hablar con otros analistas o con otros gestores y preguntarles a ver si ellos sabían tal cosa, porque yo no conseguía encontrar la de X empresa pero bueno, eso también tiene su parte bonita, ¿no? Porque Sí, interactúas con el resto de gente y tal. Pero si o no sea, que al punto sepa, de no dejarme dormir, pero sí que claro, evidentemente cuesta encontrar cierta información. Yo siempre digo que hay un trabajo ahí periodístico de mm, descubrir, de ir hurgando, hurgando, hurgando hasta que encuentras lo que buscas, que a veces o sea, no está tan aparente. o sea, que eres capaz de separar, ¿no? Como tu trabajo de un poco de tu vida personal, eres capaz de mantener una pared en medio y decir, vale, tengo que encontrar lo que yo quiero, pero tampoco me lo voy a llevar para estar súper estresado, súper... Eres capaz de A ver, diferenciarlo bien de esa manera. sí, a ver, es verdad que yo soy muy obseso con el mundo financiero, las inversiones y el análisis. Entonces, claro, yo ya de por sí paso la mayor parte de mi día en ello. Claro, Entonces, claro, las pocas horas que no dedico a ello, sí que las rompo bien, en el sentido de que no mezclo por ejemplo, lo financiero con mi vida personal, con mi pareja o en mi tiempo libre. Bueno, es que mi tiempo libre es curioso, porque en mi tiempo libre yo me aburro en mi tiempo libre, entonces vuelvo a analizar qué es lo que me gusta. Entonces mi tiempo libre está ahí como en esta...
está en duda, pues no sé yo si Claro. llamarlo tiempo libre o no, porque al final acabo haciendo lo mismo. Pero lo que es tiempo con pareja, familia y tal, sí que nunca estoy con mi pareja o mi familia o paseando o de viaje y pensando en los KPIs de Cone que no encontré. No, no. Bien, no. bien, menos mal. También cuando una empresa te gusta mucho como analista, puedes caer en el sesgo de confirmación, ¿no? Tiendes a ver lo positivo y pasas por alto lo negativo, ya que te estás Ujú. encariñando un poco, ¿no? Con ese análisis. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez eso de, por ejemplo, intentar encajarle a las fuerzas bajo tus criterios de inversión? Por diciendo, porque claro, si encaja en esto, yo a lo mejor puedo invertir cuando acabe la tesis. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo intentas evitarlo a lo mejor para que... Mira, sí me ha pasado y ya no me pasa. Me ha pasado y cómo lo he corregido. Me pasaba antes cuando hacía el mecanismo de que hace mucha gente y que yo creo que es equivocado y por eso lo digo mucho, que Ujú, es que yo también lo hacía, que es para analizar una empresa y obligarme a analizarla, compro un poco, luego ya la analizo y ya termino de comprar. Eso lo hace muchísima gente sí, y yo lo hacía en el principio también. Y me parece un error enorme porque ahí ya le estás diciendo a tu cerebro que justifique la inversión inicial que has hecho, porque ya es claro, raro que tu cerebro intente demostrarte que te equivocaste en tu propia inversión inicial. Lo que sí, vas a intentar siempre es justificar la inversión inicial y ampliarla. Me ha pasado mucho, me pasó con Canada Ghost, me pasó con Alibaba en su momento, me pasó con Caixa Prosperities en su época. La última vez que pasó creo que fue con Canada Ghost, por eso es la que tengo más así reciente. Y de ella fue que cambió mi metodología. La siguiente ya dije, no voy a hacer más esto porque me he dado cuenta de que yo ya estaba enamorado de la empresa antes de empezar a analizarla casi. claro, Entonces, claro, me di cuenta después cuando la empresa empezó a caer tal y dije, hostia, tú, pero yo cómo no he visto estos problemas que tenía la empresa, que era tan evidente, o que su plan no tenía ningún tipo de sentido, no era justificable su plan de expansión, de llegar a 3.000 millones en 4 años, tal, que era triplicar y dije, coño, eso no lo he visto porque estaba enamorado ya desde antes de empezar, primero porque me claro. gustaba el producto y segundo porque ya había invertido antes de analizar. Entonces ahí lo cambié. Y desde que lo he hecho no me pasa nunca. ¿Por qué? Porque yo soy extremadamente crítico. Soy muy, muy crítico. Si ya soy crítico con las empresas de mi cartera, con las que no tengo más aún, ¿no? Claro, Para que llegue a mi cartera tienes que haber pasado un proceso crítico muy, muy, muy duro. Porque al final yo todo el análisis que hago es intentar no comprarla. Todo lo que hago es, yo tengo un montón de parámetros que sé que no quiero utilizar, ¿eh? ujú, O sea, que sé que no quiero invertir y lo que hago es mirar si la empresa en cuestión los cumple o no los lo cumple. cumple, claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo no es una checklist como tal escrita, Sí, ¿no? Sí tengo una checklist para filtrar empresas y para tal, pero no tengo una checklist, digamos, durante el proceso de análisis porque yo ya me lo tengo muy mecanizado, ¿no? Pero básicamente, yo cuando estoy analizando una empresa lo que intento es encontrar ciertos aspectos que yo busco para invertir y si no están, no aparecen mágicamente, o están o no están. Y si no están, pues rápidamente la descarto. O si aparecen otros factores que ya he visto en el pasado que suelen dar problemas, digo que lo más probable es que se parezca a eso que ya vi en el pasado, ¿no? Por eso también me apalanco en estudios anteriores y si lo he visto, pues ya no tampoco invierto. Entonces, no me pasa ahora el tema de estar enamorado de una empresa y a pesar de poder meter 80 horas con una empresa, la verdad que ya no me pasa de estar enamorado ni obseso de querer comprarla ni nada. Lo más cerca que he estado de ello fue con MSCI, que yo estaba haciendo el estudio y decía, madre mía, qué barbaridad de empresa, o sea, no le encuentro el defecto todavía, me estaba claro, costando encontrar el defecto y tal. Y esa me pasaba de irme a dormir y decir, joder, macho, ¿y por qué no la tengo en la cartera? Pero claro, luego también estoy muy exigente con la rentabilidad mínima que busco, ¿no? Entonces no la incorporé y fui paciente y fíjate, ni esa que me gustaba mucho la compré y no la pude comprar hasta 7 meses más tarde, que fue ahora en abril, ya, cuando cayó por el tema de los aranceles sí, y ahí entró en el precio que yo quería comprar. Entonces, creo que es buen ejemplo de que no me voy enamorando de las empresas y tal, pero sí me ha pasado y por eso recomiendo sobre todo no estar nada invertido en ninguna empresa antes de analizarla ujú. y no invertir hasta después ya de estar analizada y ir con la mentalidad de que tu cartera ya está bien y que no necesita nuevas entradas. Por lo cual, si va a entrar una empresa, eso tiene que ganar. ¿Mm? Muy de acuerdo con no invertir antes del análisis, porque si no es verdad que tu cerebro intenta
Pues No, la y no siguiente te das sería... cuenta, ¿eh? Sí, Y no te das cuenta y te no, lo no te das comes. cuenta. Hasta que ya estás viendo que Sí, cae y dices, hostia, vamos a ver qué ha pasado. Y ahí claro, ya te das cuenta, pero claro, mejor es totalmente. no perder dinero. Si se puede evitar. Como dice Gorka, hoy estamos para ganar dinero. La última pregunta de este bloque sería un poco más de curiosidad, ¿no? Porque puede afectar a la forma en la que analizas, y es si aprendiste de alguien que a lo mejor no lo esperabas, que te enseñara eso tan valioso, alguien o algo. No hace falta que digas el nombre si no quieres, por supuesto. Pues solo puedes decir lo que aprendiste y lo que a lo mejor te has llevado eso a tus análisis y dices, joder, con esto he mejorado bastante y no me esperaba que esa persona o esto me iba a enseñar tanto. Sí, yo creo que al final aprendes, o yo al menos aprendo de absolutamente todas las personas con las que interactúo. De Claro, hecho, sobre todo en el mundo financiero, si no aprendo de mi entorno, es que mi entorno es el equivocado. Normalmente me rodeo de gente que sabe bastante más que yo. Entonces, toda la gente con la que he interactuado me ha enseñado mucho. En concreto, por mencionar un nombre que sí quiero mencionar, sería Miguel Ángel. No voy a decir los apellidos, pero bueno, si él me escucha sabrá perfectamente quién es. Que estaba en el grupo de WhatsApp que creamos hace ya un par de años o tres, de un curso que hicimos de invertir desde cero en 2021 o así. Y él no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero él estaba en ese grupo, le conocí ahí, empezamos a hablar y él es un inversor ya, no sé, tendrá 50 años o por ahí. Y, y es una persona que, claro, que ya tenía mucha experiencia, ¿no? Y me ha enseñado muchísimo. De hecho, yo me acuerdo los primeros años, todo el rato le escribía a WhatsApp de preguntarle dudas sobre claro. empresas, ¿no? Incluso Newlat, yo me acuerdo que fue una empresa que a mí me la descubrió él hace ya 4 años porque conocía al CEO y me dijo, échale, ten cuidado con este hombre, tal, que este hombre tiene una visión que va mucho más allá de lo que la gente piensa y es una máquina con los proveedores, tal. Y dije, oye, pero ¿cómo sabes tú eso? Porque hablas con Claro, él. Y no, no hablo con él, pero hablo con gente del entorno porque él se dedica a la parte de la logística tal y me han hablado de él y he analizado tal y me enseñó a analizar, por ejemplo, el tema del capital de trabajo circulante, que yo, por ejemplo, hasta ese momento nunca jamás en mi vida lo había analizado y es súper mega importante. A día de hoy claro. lo miro siempre y luego de cada persona he aprendido un montón. Y de los libros también. A mí los libros me gustan mucho. Creo que todos los libros enseñan al menos algo. De hecho, yo hay libros que creo que merece la pena solo por una frase concreta y que todo lo demás no me ha aportado nada, pero solo por una frase ya me puede merecer la pena. Libros concretamente me han gustado mucho y me han aportado mucho retorno sobre el capital, que me cambió mucho el enfoque y es de mis favoritos. Y uno que no me gustó absolutamente nada cuando lo leí y que ahora me lo quiero leer otra vez porque lo estoy entendiendo ahora, Claro. que es El Tao del Capital. Es un libro extremadamente denso y aburrido sobre las coníferas y no sé qué. Yo decía, ¿esto qué narices tiene que ver con la inversión? No sé si has leído ese libro que estoy hablando. No, no, no me suena, la verdad. Te lo recomiendo totalmente y séle paciente y dale la oportunidad, porque de verdad, yo la primera vez que lo leí dije, menudo tostón. Lo que pasa es que como yo no me gusta dejar los libros a medias, lo terminé entero, pero nunca Claro. más lo voy a tocar. Y luego ya analizando, varios meses después te estoy hablando, o sea, Sí. tirando ya la actualidad, ese libro me lo leí hace 2 años, me empiezan a venir a la mente las metáforas que ponían en el libro sobre el bosque de las coníferas, no te quiero hacer spoiler, y yo Vale. decía, wow, o sea, eso es lo que quería decir este hombre con lo del bosque. De hecho, me lo quiero leer otra vez y me voy a comprar otra vez porque yo tenía en el iPhone y ahora leo todo en Kindle, Sí. entonces me voy a comprar en Kindle otra vez para leerlo. Eh, y me parece brutal. O sea, es un libro que me ha enseñado muchísimo y no quiero hacer spoiler aquí a la audiencia, entonces prefiero que la gente lo lea. Pero el Tao de Capital me gusta mucho. Y de personas, ya digo, he aprendido de Fernando Sánchez de invertir de cero, he aprendido de Alejandro Estebarán de invertir de cero, sobre todo toda esta gente que te menciono en los inicios, ¿no? Luego Sí. ya, pues, ya ha sido todo práctica en los siguientes años. Pero al principio, para coger una base, y siempre me gusta pues agradecer a la gente que te ayudó en ese momento, pues Fernando Claro. Sánchez, Alejandro Estebarán, incluso Pablo Gil, que fue el que me hizo cambiar de trading a acciones. Eh, incluso Kim Abril, voy a decir, tuvo algo muy, muy concreto que me enseñó que fue relevante. Eh, Rodrigo Villanueva, con el cual también tuve una formación de mentoría. Bueno, es que no me quiero dejar gente, pero bueno, que prácticamente Son cualquier muchos. persona que haya interactuado conmigo estoy Claro. seguro que me ha aportado algo. Y lo que hay que estar es siempre muy receptivo a absorber información, sobre todo si es hay gente que ya
está donde tú quieres llegar a estar. Yo creo que es lo bonito del mundo este, que se puede aprender de muchas personas, siempre coger lo positivo de cada uno y seguir creciendo como inversor. Y Y eh, apalancarte. claro, Y eso. Carlos Valcarrer, se me olvidaba, es una persona que también me ha aportado una de las cosas fundamentales que realiza ahora y también lo quería mencionar. Ujú. Recomiendo mucho ver las charlas que tenga por ahí por internet. He tenido la oportunidad de entrevistarle en privado, pero luego aparte creo que tiene, no sé si 2 o 3 vídeos públicos en el canal de los locos de Wall Street Sí. y son canela en rama, ¿eh? O sea, son súper, súper buenos. Es verdad que cuesta a veces pillarle, pero si conectáis con él y dais la oportunidad de escucharle un par de veces, da información extremadamente valiosa, sobre todo el tema de las segundas y terceras derivadas y el tema también de la valoración. Pues sí, has dado muchos nombres, o sea, que la gente apunte ahí para por si quieren aprender, porque estoy seguro de que se puede sacar mucho valor de todos esos libros, de todas esas personas, puesto que el Invertir con mundillo John es... Neff también, otro Mm, libro. Se parece mucho su filosofía a la mía, por eso me gusta mucho. Yo no le claro, conocía de nada, compré su libro por comprar y cuando lo leí conecté enseguida porque me parece que tenemos la filosofía muy, muy parecida. Invertir con John Neff, repito, ese es el nombre del libro. Y ujú. el otro es Educación de un inversor en valor. ¿eh? Ese me fascina. Yo creo que es el libro con el que más he conectado nunca. Y no, de ese no voy a hacer spoilers. Pues Noel, hemos llegado ya a la última parte de la entrevista, por tanto el último bloque va a tratar sobre cómo ves el futuro y un poco tu propósito, ¿vale? Creo que eres una de las personas que mejor puede responder a las siguientes preguntas. La primera sería de si crees que en el futuro los proyectos de análisis independientes como el tuyo tendrán más valor o sin embargo puede tener menos ya que puede que la mayoría de ellos acaben absorbidos por grandes plataformas, como has comentado en alguna entrevista que te han intentado llevar, ¿no? Hacia su terreno. Sí, buena pregunta. A ver, yo creo ambas cosas. Creo primero que va a haber consolidación y segundo que va a haber expansión. Me explico. Consolidación, ¿por qué? Porque creo que hay un montón de cuentas o de research que no aportan nada valioso, pero que como estamos en un mercado alcista, pues es fácil de vender. Claro, Y creo que cuando haya, si es que los bancos centrales lo permiten, una sana corrección del mercado, creo que hay mucha gente que va a desaparecer porque claro, se van a encontrar con cosas que no van a poder gestionar en ese sentido. Entonces yo creo que va a haber cierta consolidación, ¿no? De los más enfocados, ¿no? Porque no es que sean los más grandes o más pequeños. Yo de hecho soy muy, muy pequeño en comparación con otros compañeros, pero sí aquellos que tengan una filosofía clara, que no vayan como una veleta cambiando según tal y que entiendan realmente lo que invierten, creo que esa gente se va a mantener y se va a expandir. Porque luego también digo lo de expansión, porque creo que cada vez más, gracias a Dios, en concreto a lo de España, pues poco a poco la cultura financiera va llegando. España es un país que la cultura financiera es inexistente sí, versus los países anglosajones, versus Estados Unidos y versus Reino Unido sobre todo. Y creo que conforme la gente vaya conociendo más y vaya teniendo más educación financiera, más gente va a lanzarse a invertir, no solo en renta variable, también en private equity, también en inmobiliario, etcétera. Pero una parte inevitablemente va a ir a renta variable. claro, Y creo que eso va a ampliar la demanda de aquellos que hacen un servicio para el retail como nosotros. ¿Mm? Luego, evidentemente, sí, hay muchos que a mí me consta, no solo yo hablo de mí, pero me consta que sí, otros grandes también han tenido y tienen ofertas para irse a fondos de inversión. Entonces, bueno, ya depende un poco del propósito personal de cada uno, pero yo creo que por lo menos de los que estamos hoy en día con research y tal, yo creo que la mayoría tenemos un proyecto un poco más personal y no creo que en ese sentido haya una fuga tan grande hacia fondos de inversión, pero sí que creo que habrá esa limpieza que te digo porque hay mucho contenido que he visto que no aporta claro. realmente nada. Y tras hablar de esto, se nos viene a la cabeza seguramente el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Para los análisis.
me gustaría saber qué opinas del papel de inteligencia artificial en el análisis financiero. ¿Lo ves como una aliada, una amenaza o simplemente No, una no, herramienta no, no, a la que se amenaza. calde? Yo lo veo una gran aliada Ujú, para el analista, ¿no? O sea, yo creo que permite la inteligencia artificial simplificar procesos, ahorrar tiempo. Al final es como tener un subanalista trabajando para ti, ¿m? Y vale. que tú puedes educar a tu manera. Entonces a mí me parece una herramienta muy útil y que hay que usar. Ahora, claro, es que depende, ¿no? Si lo usas como... No quería meterme en eso, pero es que justo lo que decía yo de gente que no aporta nada, Sí, informes que claramente están hechos con inteligencia artificial, que tú le preguntas a ChatGPT, hazme un análisis de tal y es lo que te saca. claro. Entonces, toda esa gente yo creo que va a desaparecer. Conforme haya algo de vientos en contra en el mercado, toda esa gente va... No, primero porque sus tesis no son sostenibles, no son sólidas. O sea, no están Ujú, basadas en nada. La inteligencia artificial llega hasta donde llega y te puede leer lo cuantitativo en base a unos parámetros generales que haya, pero ni te puede hacer análisis cualitativo ni te puede hacer un análisis cuantitativo fuera de los parámetros que ya hay. Entonces, todo eso es algo que el analista gana por sí mismo, por su experiencia y por su interacción con otros. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial siempre va a tener cierto límite en la parte de la bolsa. ¿Te ha permitido ujú, ahorrar mucho tiempo? Sí, o sea, yo, por ejemplo, tú puedes coger, estás interesado en MSCI, por poner el mismo ejemplo de antes, ujú. y quieres saber un poco de la empresa, pues coño, te vas a ChatGPT, le preguntas, oye, háblame de MSCI y te va a decir las Claro, cosas generales de MSCI. Pues ya te has ahorrado un montón de tiempo de saber, por ejemplo, el modelo de negocio y tal, y la si te historia, interesa claro. o no mirar más para allá. Ujú, Ahora, con ChatGPT, ni de broma vas a poder llegar a hacer unas proyecciones, porque para hacer unas proyecciones tienes que entender cada uno de los parámetros que mueven los KPIs principales y que mueven los ingresos, beneficios y márgenes de la compañía. Y todo eso no lo puedes hacer con ChatGPT, todo eso tienes que hacer un proceso de análisis para entenderlo, primero para entender, solo entender la empresa como tal, y luego a ujú. partir de entenderla poder proyectar, porque ahí podrás entender cómo les afectan diferentes situaciones. Eso con ChatGPT o con cualquier inteligencia artificial, Gemini o la que queráis, no se puede hacer. Y yo creo que no se podrá hacer. Se podrá siempre acercarse a un proxy, pero siempre habrá algo de personal, algún factor personal. Y aparte es que la bolsa tiene un factor emocional que la inteligencia Ujú, artificial tampoco puede gestionar. Por claro, eso digo, yo creo que va a haber consolidación por un lado y limpieza en ese sentido, pero para los que se queden después, yo creo que va a haber una gran expansión y, por supuesto, inteligencia artificial será una gran herramienta para nosotros que podremos seguir utilizando, aprovechando y explotando y poniéndola a nuestro servicio, ¿no? No nosotros al servicio de la inteligencia ujú. artificial, que es lo que hace la mayoría. Claro, al fin y al cabo es como en otros sectores, no solo en el análisis financiero, es usar la IA para optimizar trabajos más pesados, para quitarte esas horas que podrías estar empleando en eso que la Sí, inteligencia artificial no es capaz de hacer, claro. de hecho, fíjate, mi pensamiento personal es que precisamente en línea con lo que tú me preguntabas, yo creo, pero es algo muy personal, que ya veremos qué Ujú, pasa dentro de unos años, yo creo que cada vez va a haber más ineficiencias en el mercado, ujú, porque cada vez más gente, inevitablemente, tú me lo has preguntado y como tú me lo has sí, preguntado, lo ha preguntado mucha gente y sé que eso está en mente de mucha gente cada vez más invertirá en base a lo que una inteligencia artificial le diga. claro. Y evidentemente eso creo que puede crear una de ineficiencias enorme que yo creo que puede dar lugar a un ciclo donde van a ganar, en mi opinión, Ujú, uno, los gestores activos. Los gestores activos yo creo que van a ganar del próximo ciclo versus sí, la gestión pasiva que está ganando ahora. Las últimas 2 décadas, evidentemente, ha sido una gran victoria de la gestión pasiva. Es un sí, abuso y con MSCI lo veo, porque se dedican en parte a ello. Pero yo creo que las décadas que vienen, al menos la próxima década, va a estar más en manos de la gestión activa versus la pasiva, precisamente por esa ineficiencia. Y luego también a aquellos que hagan sus análisis propios, ¿no? A los que, como yo, hagan sus research, hagan sus estudios, entiendan las compañías por sí mismos y no se basen en lo que le diga una inteligencia artificial o lo que le diga un youtuber o cualquier historia, ¿no? mm, Yo creo que esos son los dos grandes ganadores y por eso creo que estoy contento con lo que hago y sigo ampliando cada vez más e intento formar cada vez más a la gente para que tenga su propio criterio. Siempre la frase que más repito es que cada uno pueda tomar sus propias decisiones y lo digo realmente sí, convencido porque creo que cada vez más la gente toma menos decisiones propias
o las cede a una inteligencia artificial, sí, o las cede a un youtuber de turno, porque la gente no se quiere hacer responsable de sus cosas, ¿no? mm, Entonces, claro, luego llegan los problemas y buscas responsables, que nunca eres tú mismo, claro, siempre es el otro. Pero yo claro, creo que por eso mismo este tipo de modelo va a tener más salida. Y por eso lo hago, vaya. sí. Como has hablado de futuro, me viene de mano, me viene perfecto para la siguiente pregunta, que es, ¿cómo te ves de aquí a 5 años profesionalmente hablando? ¿Crees que seguirás dedicándole esas mismas horas que estás haciendo ahora, las 80 por análisis? ¿O crees que a lo mejor tirarías más o te centrarías en otros proyectos que tienes o que estás empezando incluso en este momento? ¿Cómo No, crees todos los que...? proyectos que estoy empezando, haciendo y en marcha están todos relacionados con el research, ¿no? Al Ujú, final es mi gran foco, porque es en lo que creo, como te digo. Entonces, dentro de 5 años lo que me veo es con el mejor research de habla hispana que exista, ¿eh? esperemos, Yo sí, lo que me veo es con el research, con más gente dentro, con más gente claro. ganando dinero, con más gente tomando decisiones de inversión informadas y con más gente que toma sus decisiones, y que no depende de nadie, ni siquiera de mí mismo, ¿no? Al final la idea es que sean independientes. Entonces, ¿cómo me veo yo en 5 años? Con el research más grande de habla hispana. Esperemos que sea así. Yo confío en ti que lo vas a conseguir 100%. Respecto a la última de este bloque, sería si tienes alguna creencia sobre la inversión que sabes que no es popular, pero que defenderías igual, por ejemplo, un debate. Por ejemplo, yo esta métrica dicen por ahí que no es muy buena, pero yo creo en ella 100%. ¿Tienes algo de ese tipo de alguien que las personas, los Vale, venga. inversores a lo mejor rechacen un poco? Vale, voy con dos. Venga, Una de un lado y otra de otro. De una que se use mucho y que yo creo que no es tan relevante es el PER. Yo sí, creo que el PER está muy sobrevalorado y al final el PER es reflejo de el resto de proyecciones que se realizan. No es, no es el punto objetivo, es la consecuencia de. claro. Y la gente lo toma como el punto de partida. Coge y dice, no, esta empresa va a ganar, hoy gana 5, mañana ganará 10, la voy a valorar a 20 veces y ya está, ¿no? Porque hoy se va a valorar 20 veces. Y yo creo que no tiene nada que ver y creo que debería dedicarse tiempo a entender mejor el tema del PER porque no es lineal. Eso por un lado. Y por el lado contrario, o sea, esa es una que sí se usa mucho y que yo creo que debería de usarse menos, o más que usarse menos, entender cómo usarse. Ujú, Y por el otro lado, una que no se usa, que creo que todo el mundo dice no, que ya no sirve y tal, que es el valor en libros, para mí es muy relevante. Yo sí lo uso mucho porque hay una gran relación entre el retorno sobre el capital invertido y el patrimonio neto y por ende el valor en libros. Entonces, por sí mismo el valor en libros no sirve, pero si lo pones en relación con el retorno sobre el capital invertido, sí que puedes obtener una valoración que en base al valor en libros, que es objetivo, puedas a partir de ella sacar un PER o un Enterprise Value EBIT o un Price Free Cash Flow, lo que tú quieras, ¿no? Pero puedes partir de todas ellas del valor en libros. Hay una relación matemática que las une ujú, en base al retorno sobre el capital, que es lo que yo utilizo para valorar. La mayoría de gente creo que, sin creo, no utilizan el valor en libros porque se dice que está ya anticuado, pero para mí sí es muy útil. Y el otro es descuento de flujo de caja. Creo que a la mayoría de gente ya no le gusta y tal, se dice que no se usa y yo creo que se dice que no se usa porque es difícil. Es como es más fácil meter un PER a cualquier historia, ujú. a hacer un descuento de flujo de caja, pues digo que el DFC no sirve porque se ha quedado anticuado y no, ¿no? Yo creo que de hecho Buffett y Charlie Munger también lo decía en su momento, que la forma real de valorar es descontar los flujos de caja futura al presente. Puedes hacerlo con un DFC, que es la forma, digamos, tradicional, pero es la más compleja. Pero luego, incluso si haces un PER, lo que estás haciendo también es es una aproximación también a un proxy, a un DFC. Si haces una valoración por valor en libros en base al retorno sobre el capital, que es lo que hago yo es una fórmula que lo que hago es también reconvertir un descuento flujo de cajas a una metodología un tanto que para mí es un poquito más eficiente. Pero todos los caminos en realidad llevan al DFC y el DFC es por excelencia la manera real de valorar una empresa, que es traerte al presente su flujo de caja futuro, no hay más. Que a la gente no le guste porque es muy complicado, no quiere decir que no sirva. Claro. Pues Noeli, para acabar la entrevista, dos últimas cosas. La primera es que, bueno, en la entrevista anterior le pregunté al otro entrevistado, ¿no? Una pregunta que le gustaría que le hiciesen y sería
cuál sería su sector favorito. Te lo digo porque tengo pensado hacer como una cadena en la que cada invitado hace una pregunta para el siguiente, ¿vale? Y claro, la cosa es sin saber quién será el siguiente. Entonces, me gustaría que Ujú. dejases una pregunta para el próximo invitado, aunque no sepas quién es, que esa es la parte de la gracia, y sobre todo que pueda generar algo positivo y preguntar sobre una estrategia diferente a otra persona, por ejemplo, y que respondas a la pregunta del otro entrevistado, que sería ¿cuál es tu sector favorito? Mi sector favorito, pero ya es por algo personal, no por inversión y tal, sino porque a mí me gusta mucho el producto, es el sector lujo. Ujú, Entonces es mi sector favorito por eso. O sea, no es porque para invertir me parezca mejor que otros, es ujú, simplemente porque a mí como usuario me gusta el sector lujo desde pequeño, y como inversión justo se da la casualidad de que ahora estos años lo está haciendo terriblemente mal y por ende creo que hay sí, una gran oportunidad allí. Entonces, por eso me he visto sacar tantas tesis del sector lujo. sí, Eh, que no significa que sea el único en lo que invierta, por supuesto, ¿vale? claro, Pero sí, a mí es mi sector favorito a día de hoy, el sector lujo. El sector retail en general me gusta. Eh, y luego pregunta para el siguiente, sí. si hubiese avisado me la preparo, ahora me la tengo que pensar, dame un segundo que me Ah, lo pienso. sí, sí, no te preocupes. Encima yo soy No. Libra y soy súper indeciso. Eh, puede ser, o sea, la pregunta puede ser de cualquier cosa relacionada con el mundo financiero, ¿no? Sí, la que tú consideres que puede enseñar y que puede dar juego, ¿no? Para la otra persona. Mira, pues sin saber quién vayas a traer para la siguiente, yo la pregunta que le haría es, y así un poco relaciono a ver también qué opina esa persona que sea, porque es algo que yo utilizo mucho, Mm, que es qué importancia le da al retorno sobre el capital invertido y más aún a la capacidad de reinversión de una empresa. vale, la voy a apuntar por Porque la aquí para mayoría de tenerla. gente que conozco ni siquiera mira ambas cosas y creo que son las dos cosas más fundamentales para valorar una empresa. Entonces me parece una Claro, buena pregunta para hacer al siguiente a ver qué, a qué mí también. A ver qué responde. piensa. Y pues ya por último, para cerrar esta charla o esta entrevista, si pudieras dejar algo de ti, como un vídeo tuyo, alguna frase, reflexión, incluso algún análisis tuyo, ¿cuál sería y por qué? Eh, pues mira, yo te diría, si es un vídeo, yo dejaría el vídeo de la entrevista que me hizo Inversora con 30, o sea, su canal es, ¿cómo es? Objetivo Sí, de Libertad Financiera, pedazo eh, de podcast, vaya, porque es un podcast que disfruté mucho en lo personal, que creo que además es muy personal, donde sí, cuento mi forma de pensar, ¿no? En muchas cosas. Entonces creo que es lo más cercano que se me puede estar. Incluso también el de Devil Investor, creo que son los dos donde ujú, más proxy podéis tener a lo que yo hago, a una visión más personal, fuera de la parte financiera. Y luego de la parte financiera, un estudio eh, sería de los últimos, seguro. Sería el estudio probablemente de San Lorenzo, el último que he hecho. O incluso por poner alguno que esté gratuito, el de, el de L'Oreal también. ujú, ¿Por qué estos dos? ¿Y por qué de los últimos? Primero, porque los últimos son mejores que los primeros, porque ahí ya se ve toda la evolución de lo anterior. Y cuando hablo de ver esos estudios, hablo de la fase uno, que es la que la gente no se lee. O sea, si yo tengo que dejar algo de mí, es la fase claro, uno. Porque la tesis, yo sé que todo el mundo va a la tesis, que ya lo sé, pero la fase uno para mí es donde está el valor. Porque la ujú, fase uno es donde está todo ese análisis, toda la reflexión, toda mi forma de pensar de la compañía, cómo voy llegando a ciertas conclusiones. Y creo que sirve mucho si alguien está aprendiendo. De hecho, hay mucha gente que sé que estudia o que está aprendiendo a analizar leyendo esos estudios. Por lo cual, ese era el objetivo con el cual se crearon, así que estoy contento. Segundo, si no buscas aprender y ya sabes analizar, te ujú, sirve para poder sacar tu propia conclusión sin tener que leer mi tesis. O sea, si alguien se lee en profundidad un estudio, no necesita la tesis, no la necesita, interesante. ¿vale? Entonces, la tesis es ya mi opinión ya totalmente condensada, pero ya ahí empieza a estar un poco más subjetiva, porque ya en Vale, la tesis yo ya tengo toda la información y lo que hago es primero concentrarla objetivamente y luego también dar mi opinión y luego también hacer mis proyecciones y tal. Pero en el estudio es totalmente en bruto.
ahí no hay nada de subjetividad, porque según lo voy leyendo, lo voy escribiendo. Entonces, es algo que permite aprender y si no estás aprendiendo porque ya sabes, te permite entender la tesis tanto como si lo hubieses hecho tú mismo y hacer tu propia tesis. Entonces, para mí, si yo tengo que dejar algo de mis estudios en general, serían la fase 1 en general de cualquier estudio que queráis, pero por poner dos pondría los dos más recientes porque creo que son los dos más completos y la idea es que cada vez Claro. los más nuevos sean los más completos, porque ya habrán pulido los errores de los anteriores. Entonces pondría de los más nuevos San Lorenzo y L'Oreal. Y si queréis uno de algo, de una empresa de algo que no me gusta o que no me termina de cuadrar y tal, o por qué descarto una empresa aunque me guste, podéis ver el de Steel Lauder. El estirador. Interesante. Bueno, pues hemos acabado la charla, Noeli. Espero que te haya gustado mucho, que te hayas sentido cómodo, que de nuevo darte las gracias, ¿no? Por haber decidido hacer esta mini charla que para mí significa mucho y sobre todo hacerme un hueco en tu agenda, que sé que estás a tope y en un futuro pues me encantaría repetirla porque sé que seguirás creciendo profesionalmente y seguro que nos puedes enseñar todavía más, incluso. No, el placer ha sido mío, Jorge, la verdad que muy contento. Creo que vas a tener un récord, que es la charla más corta que he hecho, Sí, porque me alargo un montón hablando. Es como han sido preguntas muy concretas, hemos podido enfocarlo bien. Y además son preguntas que no me habían hecho. Entonces, muy contento, porque me gusta siempre aportar algo nuevo a la gente y yo me lo he pasado genial. Cuando quieras volvemos a quedar, nos organizamos los dos sí, y realizamos otra charla. Yo encantado. Así que me muchísimas alegro. gracias por invitarme y a A la ti, gente que te escuche. ¿Esto dónde lo subes ahora? a YouTube. Esto va a Vale, YouTube. pues, a gente que te escuche, yo también tengo un canal de YouTube, Sí, por favor, que le den like a este vídeo, que comenten y que se suscriban, porque va a ayudar mucho a Jorge a crecer. muchas gracias. Es extremadamente importante para el algoritmo, y siempre lo digo a los podcasts donde voy, y me da igual ser repetitivo en esto, pero es importante para el creador de contenido la interacción, Sí, porque no solo es lo más valioso para el algoritmo, sino también para el propio creador. El anima, saber anima. el feedback de detrás, que haya un ánimo, que la gente que vea la gente que hay detrás, ¿no? Que está escuchando el podcast. Entonces, Mm, creo que es súper valioso que no, al oyente no le cuesta nada, no le cuesta ni 20 segundos poner un claro. comentario o darle un like, o darle a suscribirse, activar las notificaciones, pero al creador le ayuda muchísimo. Entonces, simplemente deciros eso para el canal de Jorge. Sí, muchas gracias. No te quito más de tu tiempo, ha sido una charla que están pensadas para ser cortitas, ya que así también para el oyente pues es más cómodo, ¿no? Sí, Lo pueden cortita y al escuchar, pie. claro, cortita del pie. Pues nada, Noeli, muchísimas gracias, de verdad, de nuevo, y espero verte pronto. Así que Igualmente, Jorge, vamos a un finalizar abrazo. el vídeo. Espero que os haya gustado, chicos, ya sabéis, hacerle caso a Noeli, un like y suscribirse, que ayuda mucho. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.